¿no? Y que habla sobre los bonos, y lo has expresado claramente, que el por qué Urbiola ha dado esa resolución. Porque resulta que y yo decía que había un trasfondo, porque no manejaba la información, pero resulta que los bancos son los que han comprado esos bonos a 1 céntimo cada bono, que ahora seguro cada bono valdrá $1000, como siempre, robándole al Perú. Siempre tus exposiciones son buenas, y Jorge, quiero que la hagas más pausada, eso sí, y más corta. Felicitándote como siempre, bien informado, bien actualizado en el tema que tocas. Nosotros tenemos que darle la bienvenida al doctor, al excelentísimo jurista Alejandro Rodríguez Medrano. ¿Me estabas hablando, Sugar? Sí, tenemos un oyente en línea que está esperando hace rato, ¿no? Nuestra disculpa para Juan Carlos Correa, de Barrio Altos. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, señores. Radio Moderna, además, democrática de todo el Perú, con el señor Chumbe, con el señor Enrique Artúnez, con el señor Alca. Muchísimas gracias por escuchar a todo el pueblo. Anteriormente estoy escuchando a dos señores que están hablando de la reforma agraria, que los bonos, que por aquí, que por allá. Está bien que le puedan pagar, pero primero que le paguen a los bonavistas, porque tiempo estamos esperando y es una ley. ¿Cómo se llama? Una ley que votamos en un referéndum, que esa ley es ley en cualquier parte del mundo, lo primero que se atiende es esa ley. Y el señor Ollanta... Estamos de acuerdo con usted, señor Juan Carlos, se le debe pagar a los bonavistas primero, y esa es la gran lucha de Radio Moderna. Primero que se le pague a todos los bonavistas. Por supuesto, señor Chupe, le agradezco y le recontra agradezco en nombre de todos los barrios altos, porque usted, la Radio Moderna, con el señor Enrique Arturo, el señor Alca, son los primeros que defendieron a todos los bonavistas. Y le agradecemos, pero de todo corazón, que nos paguen, pues también que le paguen después a la reforma agraria, a este señor, toda la vaina. El señor del Tribunal Constitucional, el señor Urbiola, con ese señor Castilla, que es enemigo de toditos los jubilados, ese señor Castilla, ya le dice en su casa y sacarlo, pues, porque si no, la marcha del 27 de julio, ahí lo vamos a sacar a ese señor. Por favor, muchísimas gracias, señor Chumbes, y a todo el personal de Radio Moderna, que es la única que saca la cara por todos los bonavistas. Y ojalá que todos los bonavistas también se pongan mosca, pues, y reclamen, hasta que estos señores no paguen, porque ese es un abuso que no se hace en ninguna parte del mundo. Muchísimas gracias, señor Chumbes. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias a ustedes por darnos su tiempo, pero esta hora se la debemos por orden de nuestro director general Salvador Otoya Silva, quien está ya recuperado, y por prescripción médica se sabrá cuándo estará frente a lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Tiene que darle de alta. Y eso es bien difícil que le den de alta. Y eso ya depende de los médicos. Pero les digo, esta hora es sagrada para nosotros. A partir de las 8 de la mañana es la hora de ustedes. Tenemos el lujo de estar ya con la presencia del jurista Alejandro Rodríguez Medrano. Doctor, buenos días. Buenos días, Arturo Chumbe, buenos días, Enrique Arturo, Víctor Alca y al paisano Elías Portugués, y además saludándolo a nuestro director que nos está escuchando, y además recordarle que el día de su cumpleaños siempre presente al amigo que me abrió las puertas de esta radio para exponer y que el pueblo entienda cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y además para que lo puedan reclamar dentro del ordenamiento legal y constitucional, que lamentablemente viene siendo vulnerado abiertamente por altos funcionarios del Estado que hasta ahora no hacen nada. Así de que con la ayuda de Dios nuevamente estamos un día más y hay bastantes cosas que hablar y hay bastantes cosas que decir y aclarar. Porque, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, pero tengo que preguntarle obligatoriamente, Urbiola, ¿lo que ha hecho es constitucional? ¿No les ha hecho un daño realmente? A mi punto de vista, yo soy un analfabeto jurídico, pero en mi punto de vista, si un tribunal es espuria sus resoluciones porque han vencido todos sus plazos y el único que está dentro del marco jurídico, dentro del plazo, es el presidente, que es Urbiola, les está haciendo un daño, porque ¿qué es lo que haría el procurador? Estoy especulando. ¿Qué es lo que haría el procurador del Estado? Apelar. ¿Acá cabe apelar a los tribunales supranacionales? Mira,
Arturo, antes de responderte, para que entienda el pueblo peruano y el público por qué me encuentro en esta radio diciendo las cosas que debe saber el pueblo, es primero porque yo pertenezco a un grupo francmasón. Tenemos una constitución, y lo digo públicamente, que nos obliga, dice, la francmasonería tiene como objeto el de perfeccionamiento moral e intelectual de sus adeptos y la formación de una conciencia universal de solidaridad y fraternidad entre los hombres, cuidando que no solo sean libres y cultos, sino también conscientes de su responsabilidad personal y social. Es igualmente una escuela de honor y virtud en cuyo culto los educa exaltando a los que por sus altos merecimientos concilian el respeto y la gratitud de sus semejantes. Esto viene a colación a tu pregunta y te la voy a responder con toda honestidad y transparencia, sustentado en la ley. Si nosotros cumplimos la ley, no pasaría todo lo que está pasando en estos momentos. Con respecto a este presidente, Urriola debe estar en la calle y en la cárcel y pagar todos los daños que le está haciendo al país. ¿Por qué? Estamos gobernados por un tribunal constitucional espurio desde que se permitió a Vergara Gotelli mantenerse en el cargo. La Constitución es determinante. El artículo 51 de la Constitución dice la primacía y supremacía de la Constitución, y frente a ella cualquier otra norma de inferior jerarquía no resulta aplicable. Lo voy a interrumpir nuevamente, doctor. ¿Por qué? Porque este Tribunal Constitucional, con respecto a los bonos, tengo que explicarte porque si no el pueblo no nos va a entender. Sí, ¿por qué? Le voy a interrumpir, ¿sabe por qué? Ah. Porque ¿por qué la presura de la resolución de los bonos? Qué extraña conducta cuando los bonavistas están anterior. No solamente eso. ¿No? Entonces, mira, hay un trasfondo, hay una corrupción inmensa acá, una danza de millones de soborno, a mi criterio. Sí, yo te felicito porque tú estás hablando las cosas que tú eres responsable de lo que dices, ¿no? Por supuesto, así como es. Arturo Entonces, Chumel, no como Radio Moderna. Así es. Entonces, ¿esto a dónde apunta? Si la propia Constitución establece de que cada funcionario está limitado dentro de sus funciones que ejerce públicamente, ¿cómo es posible que salga a decir, yo no, los vocales o los magistrados que estamos en el Tribunal Constitucional hasta que no nos nombren nuestro reemplazo? Por favor, el artículo 201, y te lo voy a leer, la parte pertinente, dice, se nombra por 5 años. Y la propia Constitución dice, no hay reelección inmediata. ¿Qué significa esto? Que a los 5 años se vencen y ahí queda. No puede pasar ni un minuto más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una desorganización y las instituciones públicas no dicen absolutamente nada. Hay una confabulación, una cosa que hace daño al país. Los bonos, por ejemplo, si bien es cierto que debe el gobierno honrar con el pago de estos, el procedimiento está señalado en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. Los pagos que deben hacerse se pagan con intereses y si no están pactados, de todas maneras se tienen que pagar. Ahora, como tú dices, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto cuando primero están los fonavistas? Si seguimos el orden que inclusive el propio presidente de la República dijo, todo sigue su orden y que vaya la cola ahí caminando. Entonces, ¿cómo es posible que haya un apresuramiento para una cosa y la otra la hayan postergado? Ya esto, ya como tú dices, hay algo, dentro de esto hay algo más, que tú lo sabes. Ahora, ¿a dónde? Y estos son actos violatorios que tendrán que asumirlo los propios magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos saben que la Constitución les prohíbe la reelección. Entonces, ¿cómo se mantienen ellos? Quiere decir que estamos recibiendo resoluciones no solamente prevaricadoras, abusivas. Y ojo, ¿le pueden hacer caso a estas resoluciones con estos señores que ya perdieron jurisdicción y competencia? Para mí no. Ya no tienen función y jurisdicción, mala suerte. Eso no se le hace caso. Y la propia Constitución dice, todas las resoluciones o todo funcionario que asuma funciones públicas con violación de la Constitución son absolutamente nulas y puras, de una nulidad absoluta. Y el abogado lo sabe. Hasta un hombre que he estado conversando con algunas personas y
Y es una lástima ver cómo el país está tan deteriorado, ¿no? Que hasta los propios magistrados, fíjate, he estado fuera de Lima y he visto en la puerta de su oficina, del Palacio de Justicia en un departamento, en una región, todos afuera diciendo que estaban haciendo sala plena. Uy, una sala plena pues es en un recinto, no es afuera en la calle. Y los magistrados están prohibidos de hacer huelga. Eso importa pues el desconocimiento del artículo 153 de la Constitución. Entonces, ¿dónde está el orden? Por eso nosotros la radio, nosotros hemos impuesto este eslogan: señor presidente de la República, es tiempo que usted ponga orden en nuestra casa. Sin ese orden, estamos lamentablemente, como se dice criollamente, estamos fritos, estamos refritos. Y esto ya no se puede seguir permitiendo. Usted dijo de que el Tribunal Constitucional no debería resolver, pero se olvidó de decirle que ya sus resoluciones no tenían efectos jurídicos. Esa es la complementación que le faltaba a usted decirlo, porque ellos y todos le están rindiendo preeminencias y prerrogativas que no las tienen, y más aún, tendrán que responder con sus bienes y devolver lo indebidamente percibido, y esa plata que vaya a los fonavistas, igual que en el Poder Judicial, todos aquellos que han usurpado funciones públicas, ese dinero se reinvierta al pago de los fonavistas y además de los bonos que el Estado debe honrar para todos aquellos que no tienen. Hay que atender a los fonavistas, pero primero tenemos que atender a la pausa comercial, doctor. Ya te agradezco. Es la hora exacta, faltan 28 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ya regresamos, sí, ya regresamos con la parte final de lo bueno, malo y lo feo de la jornada. 24 para las 9 de la mañana. Recuerden bien que el Centro Récord de Avenida El Sol 358 de San Roque Surco tiene para ustedes ollas, sartenes, asaderos y lavaderos, ¿ok? De todo para su hogar, para su restaurante, para su negocio. Son productos eternos, solamente los encuentra donde está Denny Rodríguez, en el Centro Récord de Avenida El Sol 358 en San Roque Surco. Estamos retornando ya con lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Parte final del programa. Bien, estamos hablando pues internos sobre cosas como la resolución, ¿no? Que les ha hecho un daño y es un negociado. Y yo les digo, ¿no? Con esa resolución, pues el banco de crédito, el banco X, ¿no? Que le deben, en bonos le deberán pues 300, 500 millones de dólares. Con esa resolución cobra. El procurador del Estado va a decir, oiga, apelamos a los tribunales supranacionales. Y los tribunales van a decir, improcedente, porque ese tribunal era inconstitucional, estaba fuera de orden. Y los 500 millones que ha pagado, tiene que devolverlo al banco. Ah, claro que lo voy a devolver, si la ley dice que lo voy a devolver, lo tengo que devolver. Acá tienen 1 millón, voy a pagar 1 millón anual. O sea, como son 500 millones, en 500 años le voy a devolver, no me niego a devolverlos. Es una de las movidas de Urbiola, una de las movidas que hay detrás de todo este apuro por la resolución que él mismo sabe, académicamente preparado, políticamente preparado, sociológicamente preparado. Entonces no es ni un improvisado pues para que saque esta resolución, y el presidente de la República le está diciendo que tenga cuidado, que no saque resoluciones, que tenga cuidado, ¿no? Que tenga el debido tino, porque su cargo no es el cargo pues de un simple funcionario, es el Tribunal Constitucional, como estábamos hablando acá en interno. También es el tema que me dice el doctor Rodríguez Medrano, que él prácticamente fue víctima por denunciar a Keiko Fujimori por el tema de narcotráfico. Cuando él denuncia, después de una larga investigación judicial, a Keiko Fujimori se le viene todo el fujimorismo en contra de él. Y esperemos, pues, la verdad que yo me quedo, yo les digo así al aire y de frente que yo tenía un concepto negativo. Ahora que lo conozco personalmente al doctor y que lo he escuchado día a día, ha variado totalmente mi concepto. Porque Canal 2 fue pues quien amasacró, quien día a día lo sacaba en la pantalla, y otros canales también. Como que él fuera pues el brazo derecho de Montesinos en el Poder Judicial, y eso no era cierto. El doctor lo ha aclarado punto por punto y lo ha probado, ¿no? Entonces quiero decirle de que
en realidad ha sufrido injustamente por irse contra la mafia. Adelante, doctor. No, lo que quería decirte acá, el artículo 201 del Tribunal dice la Constitución. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, por lo tanto, no es el intérprete de la Constitución, es el control de la Constitución. Los miembros del tribunal, si no se han controlado ellos mismos, ¿cómo pueden controlar a los demás? Ya por ahí, ya están... Utilizando el sentido común, nada más. ¿Qué más dice esta ley? Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. 7 miembros, no lo dicen 3 o 4, y resuelven 3, le falta 5, 4. Y el principio de literalidad es De texto claro y taxativo, ¿eh? No hay otra cosa más. No hay nada que interpretar. Así es. Entonces, como una norma de inferior jerarquía le dice, oye, tú puedes resolver como 3, después te conviertes en sala. Cuando lo dice son 7 miembros. La otra, no hay reelección inmediata. O sea, es la Constitución. La supremacía de la Constitución impera sobre toda otra norma. ¿Y qué cosa dice el artículo 138 de la propia Constitución? ¿Qué nos dice? Que la Administración de Justicia, la potestad en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, o sea, la Constitución. Entonces, si no hay reelección inmediata, ¿cómo es posible que estos señores se hayan seguido quedando hasta la fecha? Cuando se refiere a que los magistrados no pueden dejar el cargo hasta que no se les sustituya, es dentro del plazo previsto que tienen antes que se les cumplan los 5 años. Antes que se le cumplan los 5 años por enfermedad, por imposibilidad X. Pero no pueden mantenerse en el cargo y recibir un sueldo. Doctor, oye, tú esto es una organización. Primero, claro, porque quien le paga está en falta constitucional y legal y delito. Segundo, el que lo recibe, en la igual forma. Y las pleitesías y las preeminencias que le vienen gozando. Uso indebido del cargo, si eso se llama usurpación de funciones públicas que está prevista en la Constitución. Porque ya, lamentablemente, cayeron en delito. Doctor, para no caer en delito, vamos a suponer que soy integrante del poder del Tribunal Constitucional, yo, Arturo Chumbe. Le digo, doctor Rodríguez Medrano, ¿cuál es la salida? Ya se venció mi plazo, ¿qué hago? Me retiro, se acabó. Debió haber el cargo a disposición. Pongo cargo a disposición y me retiro. Se acabó, es todo. Acabó. Acá no hay renuncia, no hay nada, porque ya perdió jurisdicción y competencia. Terminó mi responsabilidad. Así es. Ya será el Estado o el Congreso en este caso que debió haberlo designado en ese tiempo. Están en falta también. No lo hicieron, igual como usted en falta. Acá no existe adjuntos. No hay, está prohibido. No hay, o sea, no hay delegación de facultades. Nos quedaríamos sin Tribunal Constitucional. Mala suerte. Mala suerte. Porque es mejor quedarse sin Tribunal Constitucional transitoriamente a tener resoluciones espurias, inválidas. Nulas, absolutas. Nulas, absoluta jurídicamente. Así ¿correcto? Es. Uy. Qué bien nos ilustra usted, doctor, qué fácil hace usted pedagogía y así aprendemos todos los que queremos aprender algo de derecho. Por ejemplo, Portugués Mendoza, míralo cómo llora de emoción. Sí, se le nota porque está llorando por su... Es un hombre bien laborioso, ya le he dicho. ¿Sabe por qué lo felicito a él? Nunca llega tarde, siempre está a la hora, atento a todo y sobre todo que no maltrata a sus asistentes, que está prohibido mencionarlos. Entonces, Portugués Mendoza, unas felicitaciones siempre. No, ya. sí, es un buen empleado. Doctor, estamos fuera de un marco jurídico del país. Así es. Lo mismo sucede con lo mismo del Poder Judicial. Estamos en el Ministerio Público. Oye, es decir, las instituciones en el día, fíjate, ¿cómo es posible que el fiscal de la Nación designe a fiscales supremos adjuntos en su reemplazo? Habiendo por norma jerárquica, o sea, la jerarquía no se ha respetado. Desconociendo el derecho de los fiscales superiores titulares. Entonces, eso denota pues la falta de solidez jurídica. Igual que la Corte Suprema, hasta ahora, sigue trabajando con vocales o jueces supremos provisionales.
cuando no están designados por la sala plena. Tengo la constancia y tengo las resoluciones. Y estos señores están emitiendo resoluciones. Por eso yo le digo, todas esas resoluciones que están suscritas por estos magistrados, lamentablemente son nulas. Es una bomba de tiempo que el Estado tendrá que responder. Pero ¿quiénes son los afectados? Los que han ganado en esa resolución, y los que han perdido también van a ser poder reclamar ese derecho que tienen, como lo vengo haciendo yo. Entonces, estas circunstancias, ¿no? y una reflexión a mis jueces del Perú, en que la ley señala el mecanismo para hacer efectivo su reclamo. Si el Tribunal Constitucional ha dictado esa resolución, lamentablemente eso no tiene efecto jurídico, porque ellos no tienen jurisdicción ni competencia. Por lo tanto, los magistrados pueden ejercer reclamando por los mecanismos que señala el Código Procesal Civil y el Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque el mecanismo del reclamo está en el Código Civil. Por lo tanto, las normas se cumplen tal y conforme está. Si la ley orgánica del Poder Judicial dice que le corresponde ese sueldo, exígelo pues. Y se ejecuta. Para eso sé juez. Acá no se tiene que pedir limosna. Se tiene que ejecutar, le cueste lo que le cueste. Y el juez tiene que ponerse los pantalones, hacer cumplir sus normas. Y también ellos que las respeten. Porque de lo contrario, por más magistrado que se ponga la cinta, tanto la blanca, la roja y la bicolor, lamentablemente, sin sustento constitucional y legal, están actuando en el vacío constitucional y legal. ¿Qué podrían hacer los fonavistas? Me preocupa mucho porque son bastante gente de la tercera edad. ¿Y qué se puede hacer para ayudarlos? Bueno, estamos apoyándolo acá, y vinieron un grupo y con Salvador Otoya, ahora contigo. Estamos ya nos apoyarlos, orientarlos en lo que podamos hacer. No tenemos tribunal constitucional siquiera para quejarnos ahí y decirles... ¿Qué te vas a quejar ni gemir ahí porque estás fuera de... Está fuera de ley, fuera de marco jurídico. Todo, inclusive hasta la Corte Suprema. Entonces tendrían que ir a la Corte de Derechos Humanos. Bueno, si encuentras ahí... El artículo 44 lo estipula así. Así es. Que el Estado debe velar por los derechos humanos de cada ciudadano. Es prioridad del Estado. Pero el Estado no está cumpliendo ese rol. Pues no la cumpliendo radio les su rol. eslogan, pues, señor Presidente de la República, ponga orden en nuestra casa. Se lo está pidiendo el pueblo. Porque no espere que convulsione el país para empezarle a pagar a los fonavistas, porque la verdad ya muchos estamos mortificados de este abuso. Páguenle, como les digo, el que quiere pagar, como dice nuestro director Salvador Otoya, paga como sea. Páguenle, no sé, se incauta 5 millones de contrabando, se remata y se les paga. Se le incauta a narcotraficantes propiedades, ¿no? Y hay cientos de formas. La SUNAT tiene cientos de millones para entregar al Estado y que se le vaya pagando a los fonavistas. No todo. Sería una forma. No todo, pero por lo menos que le paguen, empecemos con el 10, el 20%, ¿no? Tu razonamiento es lógico y además coherente, porque eso permite justamente al Estado abrir las puertas para que esta gente y estas personas afectadas recuperen la confianza en el país. Me molesta, doctor, porque ¿qué hacemos con tanto general? ¿Qué hacemos con tantos generales de la FAC, del Ejército, el mismo rango de la Marina, de la Policía Nacional? ¿Cuántos millones se van ahí? Y estos pobres fonavistas que les han descontado todos los meses tras años, les han robado su plata y no les pagan. Me molesto, me indigno. Entonces algo tenemos que hacer, no podemos estar hable y hable en el micro y hay que hacer algo. No crean, porque nosotros somos escuchados y eso Por supuesto que somos escuchados, pero yo lo que quiero es que ese ente de fonavistas se movilice ya. Se movilice ya porque la plata es de todos ellos. Yo no soy fonavista ni voy a recibir nada, ni un familiar mío es fonavista. Pero el derecho que le asiste a mis hermanos peruanos debe ser defendido. Y me parece que estamos pecando de muy pacifistas ya. Entonces, señor Presidente de la República, atienda a los fonavistas, se lo pedimos por favor con todo respeto y con toda energía. No, es que hay que pagarle a los fonavistas. Tiene la obligación de hacerlo porque la Constitución se lo obliga. Así de que no... ¿El referéndum? También. Por gusto. No solamente eso.
Justamente hablando de eso, lo que me preocupa, sí, recordando a Juan Ramírez Lazo, un gran amigo, ¿no? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones entrega credenciales, lo hace por partidos políticos. La pregunta sería, ¿cómo es posible que el congresista ya elegido, reconocido por un partido político, se cambie de bancada? Entonces esa bancada ya perdió a uno de sus integrantes y se va a otra bancada que la forman ellos mismos. Mira la pregunta. ¿Cómo dijo? ¿Se va a otra banda? A otra bancada. Se le salió. ¿Cómo es el subconsciente? Se le salió la verdad. Porque la verdad es que se comporta como bandas. Así es, ¿no? Entonces, viene la pregunta. ¿Ese partido político o esa denominación de ese congresista o de ese grupo de congresistas está reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones? Una reflexión. La otra. ¿No sería posible de que si te vas porque no estás de acuerdo, o sea, tú tienes a tu familia en tu casa y te vas a ir a donde la vecina a dormir porque no estás de acuerdo con tu casa? Ya no perteneces. No, entonces esa es una reflexión que merece inclusive un estudio y un pronunciamiento también por parte del Estado. Doctor, tenemos intervención. Okay. Sí, un oyente quiere hacer una pregunta. Amigo, buenos días, adelante. Buenos días, los saluda Alberto Elías. Un saludo cordial para toda la plana periodística de Radio Moderna y en especial para el doctor Rodrigo Medrano. Quería hacerle una consulta referido al tema que está tocando. Doctor, déjeme su teléfono, por favor. Lo que recae sobre el Poder Judicial y las instituciones que administran justicia aquí en el Perú es precisamente de la lentitud. En este caso me parece que no sería cuestionable el hecho de que resuelva oportunamente y dé celeridad procedimental o procesal a los expedientes que tienen, y en este caso este es un expediente bastante antiguo. Eso por un lado. Segundo, de que en este momento la cuestión de los conavistas no tiene ya nada que ver con el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal ya falló en ese sentido. El problema ya es de la ejecución que le corresponde en este caso al gobierno. Entonces, más bien el gobierno, de lo que debería haber hecho ya, es resolver el tema de los conavistas, para por lo menos decir, bueno, como ya gastamos en esto, podemos esperar lo otro, pero no resuelve nada. Entonces, el gran problema que está recayendo aquí ya no es en el tribunal, sino en este gobierno. Ese sería mi consulta. ¿Qué opina al respecto? Gracias. No, usted está en lo correcto, y además es acertada su respuesta, porque usted la está respondiendo inmediatamente, o sea que no necesita ya involucrar más. El presidente de la República tiene la obligación de hacer cumplir todas estas resoluciones judiciales para que, como lo dice el amigo Arturo Chumbe, tiene prioridad también dentro de toda la fila que tenemos de responsabilidad que tiene que honrar el Estado a quienes le debe. Bien, esta es la hora, sinceramente, amigos. Faltan solamente ya 7 minutos para que sean las 9 de la mañana, pero hay que recordar también de que el anterior presidente Alan García no se hizo loco con la cuestión de los conavistas. No es que no solamente loco, sino de que hay cosas que todos los gobiernos han dejado pasar por alto, inclusive los bonos. Los bonos, eso es indeterminable. O sea, y todavía nos amenazó con subir el 23% del IGB. Sí, que van a cobrar los conavistas. Tiene que cobrar, o sea, no solamente eso, el Estado señala, las leyes señalan los mecanismos para hacer efectivos los pagos, pero el Estado tampoco no tiene patente corto, tiene que cumplir y honrar su palabra. Un oyente más quiere participar en una pregunta aquí del doctor. Aló, buenos días. Buenos días, doctor. Mi padre es beneficiario de la reforma agraria. El terrateniente, el padre de Belaúnde Terry, don Eduardo Belaúnde, jamás permitió que mi padre llegue a la escuela. Por lo tanto, fue un iletrado. Usted no podría ponerse al servicio de los yanaconas que los trataban mal y no les dejaban que vendan su chacra, no les dejaban que venda su cosecha, no les dejaban que venda su banquita. Nadie le pagaba nada. Les deben de indemnización por el tiempo de servicio. Han trabajado más de 30 años para los terratenientes. ¿Quién les va a pagar a ellos? ¿Y por qué no
han explotado a nuestros antepasados. Y otra cosa, para averiguar quién les entregó las tierras a esos terratenientes, latifundistas de los españoles, o se lo adueñaron ellos solos. Usted podría ponerse al servicio de los yanaconas y viajar por todo el país. Esa es la pregunta, doctor. No, nosotros estamos al servicio, al menos el que habla está al servicio de su pueblo. Y ya por eso he leído parte de nuestra Constitución al cual pertenezco. Y eso me obliga fraternalmente a hacerlo, y lo sigo haciendo, y lo vengo haciendo. Y lo que digo en la radio es justamente para que el pueblo tenga conocimiento de sus derechos y de sus reclamos. Cuando lo que leí la Constitución, esto está escrito y registrado en los registros públicos, está inscrito. Por lo tanto, esta norma nos obliga, para todos aquellos que pertenecemos a esta agrupación o asociación, que está escrita como asociación, nos obliga moralmente, fraternalmente, a liderar estas circunstancias. No podemos nosotros quedarnos quietos. Tan es así que no olvidemos de que los grandes historiadores, los grandes héroes, las grandes gestas, justamente la han hecho los masones. Y dentro de ellos están publicitadas y están reconocidas como tal. Yo vengo actuando porque así me formaron mi familia y así me perfeccionaron en esta agrupación. Y aparte de la parte académica con la que me he educado, yo considero, porque jamás he negado una consulta cuando se me ha hecho, jamás he dejado de atender cuando se me ha pedido ayuda. Quizás por eso me mandaron preso, por reclamar el derecho de los demás, por ser coherente y respetuoso de la ley, porque la ley se debe respetar, cueste lo que nos cueste. Ya me costó a mí la cárcel, bueno, pues por exigir que se respete la ley, que se cumpla con ella, pero más allá, imposible. Por eso que reclamo y sigo reclamando, mientras no tengamos un poder judicial que administre justicia con la ley, no tenemos seguridad jurídica. Con un ministerio público que no te proteja del abuso, del escarnio que vienen haciendo, con excepciones tanto de jueces como de fiscales, a los cuales es de quitarse el sombrero, pero aquellos que la vulneran o disfrazan con argumentos fuera del contexto claro y expreso de la ley, deben estar en la cárcel y pagar con sus bienes para que sientan la responsabilidad. De lo contrario, estamos desorientados, no sabemos, y el pueblo se siente desamparado. Yo ando viajando ahora por el Perú y vengo escuchando gente que verdaderamente me da pena cómo el Poder Judicial ha caído tan bajo, cómo el Ministerio Público no hace respetar sus derechos. Me quedaste en entregar se quedó, ese sí, libro donde dice que el 50% de los jueces del Poder Judicial son sociópatas. Lo tengo engañado ya para entregárselo. El próximo miércoles, infaliblemente, el día se quedó. Acá hay una queja que le corresponde a usted por su servicio social que siempre hace a los pobres y a la gente débil. Resulta que la mano de Dios se ha convertido ahora en una empresa KFB. Su nombre de este señor es Joaquín Rosas. Ahora ya no es la mano de Dios, ahora es Empresa Multiservicios KFB, que queda ubicada en Próceres de la Independencia, cuadra 34, Manzana B, lote 20, urbanización Los Pinos, San Juan del Urigancho. Referencia, altura paradero 9,5 de Cantorrey. Ese es uno de sus locales. El otro está acá, que dice, o sea, él tiene un local para la mano de Dios, que todavía está el letrero ahí. Pero en el otro local, donde vende todo tipo de artículos y sigue estafando a la gente, dice Multiservicios KFB, número de RUC 205 466 136 32. Ellos venden todo tipo de artículos, dice, autopartes, motores, accesorios, llantas, autorradios, etc. ¿Y sabe quién atiende acá? Su esposa.
Pero cuando usted va y le pregunta, porque hemos hecho una investigación con incluso Pedro Lizarra, que está ahí infiltrado también ya, ella lo atiende. Como puede ver, acá es una boleta de venta que le compré un plumón. Ahí lo que le estoy entregando es cómo ellos te ofertan, ya los llamamos, no quieren contestar. Dice que reúnen a 110 personas, ¿no? Y pagan los $265. Entre los 100 personas, 110 personas que reúnen se llevan un carro del año de gas. Es un pandero. Tipo pandero. O sea, quiere hacer lo mismo que ha hecho con la mano de Dios. O sea, capta, por decirte, 500 personas y le entrega a 50. No es lo mismo que hace el metro. La pirámide. No solamente la pirámide, sino que... ¿Ya? Entonces... aparentemente es lícito. Aparentemente. Le dan una carátula de lícito. Y acá le corresponde al fiscal de prevención del delito hacer la investigación. Vamos a hacer una entrevista con el fiscal de la Nación. Voy a pedir la entrevista personalmente yo con José Antonio Peláez Bardales, porque para mí que este sujeto le está pagando cupo al fiscal de la zona, al comandante de la zona, porque tiene gente, y lo tengo grabado, ¿eh? Oiga, madres con sus bebés en brazos esperando no 10 minutos, ni 15, ni 20 horas. Los he visto llorar, diciéndoles, devuélvame mi plata, por favor. ¿Sabes cuánto le entrega? De los 12.000, 8.000, 4.000 dólares que ellos han dado, $50. A ver, ya es un abuso. Ahí tiene que intervenir ¿Por el qué? Ministerio Público. Porque para defenderse él va a decir al fiscal, le va a decir, estoy pagando, estoy devolviendo, es una deuda. Y como en el Perú por deuda no hay cárcel, entonces él sigue con su modalidad. Pero hay un contrato. Sí, pero sigue con su modalidad de estafar. Ahora ya no te ofrece carros usados, te ofrece carro nuevo del año. Entonces la mano de Dios, representada por este sujeto punible, que es Joaquín Rosas, vamos a seguir investigándolo, y tengo ya pactada una entrevista en esta próxima semana con otros periodistas, como es el doctor Milo Toledo, también que hemos pospuesto con el director de noticias de Radio Unión, Juan Carlos Chevasco, el señor de Radio Coma, Radio Canto Grande, Radio Libertad y otros medios de comunicación que les interese el tema. No, te felicito, Arturo, porque acá vas a encontrar una cadena que podría ser también algo grave, porque comprar un vehículo en la forma como se está ofreciendo es justamente la captación, que no inviertes nada y vas comprando y vas entregando. Vas comprando, ¿no? Tipo pandero, ¿no? pues, Aparentemente es lícito. Es lícito, aparentemente. Así es. Entonces, el quien tiene que descubrir esto es el Ministerio Público, porque es obligación. Bien, La atención ahora te agradezco, y nuevamente agradeciéndole a Dios y exigiéndole ya al señor presidente de la República ponga orden en nuestra casa para que el Estado, nuestro pueblo peruano, viva en paz y respetuoso de sus derechos y obligaciones que tiene con el país. Gracias. Buenos días. Esta fue una presentación del Centro Récord de